Yo soy Juan Patiño y quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto que tenía hace mucho tiempo ganas de comenzar, donde vamos a hablar tranquilamente sobre la inteligencia artificial, cómo está impactando a la vida, cómo está impactando en la industria. Y para este primer episodio quiero comenzar hablando de algo que nos toca absolutamente a todos, que es la política. Y para hablar sobre eso, hoy estoy aquí con Nacho. ¿Cómo vas? Muy bien, hombre Juan, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a vos por estar acá. Bueno, Nacho, quiero comenzar directo a hacerte una pregunta. ¿Vos crees que la inteligencia artificial está impactando, o sea, negativamente o positivamente a la política colombiana? A ver, es una muy buena pregunta porque realmente la inteligencia artificial no está nueva. Digamos que cogió mucha fuerza desde el año pasado y ha ido penetrando la política. ¿Qué te diría yo? Sí, pienso que sí va a ser desde lo racional, porque lo que veo yo en la actualidad es que muchos analistas políticos y asesores en política la están utilizando más que para desarrollar campañas, la están utilizando para ver cuáles son las emociones que se están moviendo cada vez que hay un discurso, cada vez que pasa algo. Hasta ahí van bien, pero ¿será que esa sí es la realidad final? Porque te pongo un ejemplo muy puntual. En estas pasadas elecciones, cuando perdió Cepeda, Petro salió directamente a culpar a la inteligencia artificial por la desinformación y culpando de eso a la pérdida de Cepeda. El otro es la inteligencia artificial, que acabamos de ser víctimas de eso porque mucha gente, millones de colombianos, fueron manipulados por la mentira. De dónde que Iván es un guerrillero, si es el hijo de una víctima, de un senador que fue asesinado por funcionarios públicos y que tenía todo el derecho de saber la verdad, y entonces es lo que yo llamo un parresiasta, el coraje de la verdad, que también a mí me ha gustado pertenecer a eso. Y entonces en la inteligencia artificial o hay una regulación pública mundial, o también se acaba la humanidad por la vía de que no puede distinguir entre verdad y mentira. Es imposible cada vez más. Y la manipulación, y entonces se acaba el principio humano de descubrir la verdad. Entonces, o tiene razón Petro o simplemente está como echándole el agua sucia por la pérdida del partido. No, yo pienso que tiene razón, porque realmente ahora con la inteligencia artificial hay veces mal utilizada construyendo contenidos que ya son absolutamente reales, con la imagen de Petro, con la imagen de Cepeda, con la imagen de la Espriella, los ponen a interactuar y a hacer una cantidad de cosas que mucha gente no sabe diferenciar entre si esto es verdad o esto es mentiras. Entonces digamos que hubo una influencia en desacreditación, completamente. ¿Con qué? Con videos montados con inteligencia artificial, también es cierto. Lo que sí hay que dejar claro es que eso vino para quedarse, y eso no va a ser solamente esta campaña, sino de aquí en adelante se va a utilizar para desacreditar al oponente. ¿Cómo hago yo para que la gente entienda qué es verdadero y qué es falso? Es muy cierto. Y hay algo que no sé qué opinas vos, de que anteriormente en las campañas políticas el que tenía el presupuesto era el que manejaba la información. Pero ahora incluso Pepito Pérez desde su casa puede crear videos, puede cambiarle la voz, puede hacer un deepfake de cualquier político y puede tirar noticias falsas, sea en X, en Facebook o donde quiera, sin tener presupuesto. O sea, antes una campaña política necesitaba cientos de personas en una bodega y ya puede contratar una agencia que le cree innumerables bots para que hable del tema que quiera. La comunicación en el mundo, Juan, era de unos pocos, hasta hace unos 10, 15 años. Cuando entran las redes sociales, prácticamente esto se vuelve democrático o esto se vuelve público al 100%. ¿Por qué? Porque ya nuestros referentes, y hablo yo en el sentido de que antes para uno saber cuáles eran las tendencias de moda o lo que pasaba en el sector automotriz, pues uno tenía que ir y prender el televisor y ver el programa X o Y. Y de ahí no pasaba y teníamos unas estrellas que eran los referentes y los únicos que hablaban. Cuando entra Facebook, Instagram, TikTok, ya todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede opinar y todo el mundo se puede volver referente. Entonces ese es un cambio radical.
Volvamos al tema de la política. La política funcionaba muy bien hasta hace un buen tiempo en la tarima, en la calle, en la plaza pública, como dicen. Pero resulta que en la plaza pública pues yo lleno un residual de personas. No lleno todo el público al que yo quiera llegar. ¿Por dónde le toque llegar? Por esa autopista de las redes sociales. ¿Dónde cambia el cuento? Y con lo que acabaste de decir, hay una palabra que es bastante extraña, pero se llaman los transcriptores. Transcriptor. ¿Qué es un transcriptor? Nacho hace un contenido, lo emite a redes, ¿sí? Lo pone en todo ese mundo, en toda la autopista, y ahí pasan dos cosas. Tengo un receptor que llega y me ve. Si le gusta, me da un like, que no sirven para nada los likes, pero realmente si me gusta, se lo comparto a mi entorno. Me parece tan interesante que es digno de compartir. Y resulta que si es tan interesante este contenido, yo lo comento. Entonces, para mí los dos factores más importantes son esos: compartir y comentar. Pero la cosa con el transcriptor no paró ahí. ¿Qué hace el transcriptor? Entonces Nacho López hace ese contenido, llega, lo emite y el transcriptor lo reedita y lo ajusta a él, metiéndole inteligencia artificial, metiéndole otros cuentos, y entonces ya ese contenido puede quedar completamente distorsionado para las personas que lo entiendan. Entonces, en este momento, tal vez lo más preocupante para un político son los transcriptores, los que cogen una imagen y lo ponen, y lo hemos visto todos. A Petro lo han disfrazado de esto, de lo otro, hemos visto cantidad de personas pues, que les cambian su contexto completamente. Sí, pero hasta entonces, hay que tenerle miedo a los transcriptores. Y los transcriptores son las nuevas bodegas. Las bodegas que teníamos antes eran los que opinaban y hablaban, y sí, me gusta, usted es malo, usted es bueno. Ahora esos nuevos bodegueros son los que cogen los contenidos, los modifican y los tiran en redes. El problema con esos contenidos también y esos transcriptores que mencionás es qué tan sustancial puede llegar a ser una información, sea de donde sea la fuente. Porque de hecho hace poquito, en estos días, un analista de la Universidad del Rosario decía que en el ámbito político, gracias a estas nuevas tecnologías, el contenido y la información ya no es sustancial. O sea, ya la información real, sustancial, se está perdiendo en el fondo porque la cantidad de información que sale de esos bodegueros, esos transcriptores, ya opaca como a la información sustancial. O sea, a mí personalmente, como colombiano y como ciudadano de a pie, me preocupa un poco. También como persona que trabaja día a día con la inteligencia artificial, me preocupa también porque en ese momento no hay quien le ponga límite. Como te estaba diciendo yo ahorita, yo puedo llegar desde mi casa sin tener presupuesto y lanzar la información que yo quiera a donde yo quiera. Entonces, lo sustancial. No, me gusta mucho el tema, porque entonces ahí llegamos a una cosa, y es que no podemos desacreditar o no tenerle confianza a las audiencias. Las audiencias han ido aprendiendo poco a poco cómo funcionan estas realidades. Las audiencias han ido entendiendo, cuando prenden este aparatico ya saben detectar que es una fake news. Esto me huele a mentira. Y ya la gente poco a poco, y lo he visto cuando uno mira los comentarios, esto es IA, esto es inteligencia artificial. Entonces, entrará la audiencia, el consumidor final de todas las redes, entrará en ese proceso de ir aprendiendo qué es verdad y qué es mentira. Yo creería que en el corto plazo o en el mediano plazo vamos a tener aplicaciones que detecten qué es hecho con la inteligencia artificial y que no es hecho con inteligencia artificial. Pensaría yo que el mismo Instagram, TikTok, etcétera, va a llegar a empezar a tener un control sobre esto, porque es que realmente pueden destruir una persona, la pueden destruir con una imagen 100% real, ¿sí o no? No sé si vos has visto lo que está pasando en China en la actualidad. La gente se está tomando fotos, se graban y están vendiendo su cara para el nuevo modelo que se viene, las micronovelas de TikTok. No sé si las has visto, claro, las micronovelas. Pero entonces los chinos arrancaron utilizando imágenes de artistas muy reconocidos. Estos ahí mismos se mosquearon, los demandaron, entonces hubo que buscar otras personas. Pues ese es el negocio, vender su cara para que cualquier persona, cualquier desarrollador haga una novela con TikTok. Y ahí remato con lo siguiente. Yo ahorita le hablé de una palabrita que era el transcriptor. Y yo pienso que la audiencia también ha ido entendiendo a diferenciar con una palabra nueva que es muy utilizada en Estados Unidos y en el mundo digital europeo, y que son los
prescriptores, ¿sí? Prescriptor. Hay dos modelos cuando usted hace un contenido. Está el modelo del influencer, conocido por todos. Ah, qué rico este chicharrón, cómo me sabe bueno. Y miren la grasa y tiene 27 patas, ¿sí? Ese es un influencer. Que tiene una comunidad muy grande, pero no es una comunidad leal. Sí, porque siempre está buscando el show, lo que hace, la liendra, cualquiera de estos. ¿sí? Sí. Además que tienen un problema, que la vida útil de ellos es de 10 años y no es más de 10 años, pero enseguida se la explico. Y aparece el prescriptor. ¿Quién es el prescriptor? Pese a no tener un grupo tan grande de seguidores, ese personaje conoce el tema, sabe, lo habla y tiene el conocimiento de él. Entonces, el influencer habla desde su percepción, lo que a mí me gusta, lo que yo siento. El prescriptor habla desde el conocimiento. Y yo diría que las audiencias han ido entendiendo ese cuento, las audiencias han ido entendiendo, yo a este señor le creo. Este está hablando y me lo veo como por reírme, por hacer cualquier cosa. Entonces pensaría yo que, o sea, yo me estoy metiendo mucho en el cuento porque me gusta, es porque pienso yo que hay que creerle a las audiencias y las audiencias no son tan bobitas. Poco a poco han ido aprendiendo y van encontrando ese otro nuevo camino que nos presentan las redes. O sea, ¿vos crees que va a llegar como un equilibrio? O sea, un equilibrio donde las personas sepan identificar de manera un poquito más veraz de que, bueno, esto es verdad y esto es mentira. O sea, aquí me están queriendo ver la cara y esto, aunque sea con inteligencia artificial, puede ser muy veraz y puede, por decirlo, nutritivo. Es una información nutritiva. O sea, te lo resumo en una palabra. La gente no va a comer cuento. Ah, muy buena palabra. Ya, la gente no va a comer cuento. Totalmente. Y te hago una pregunta también, volviendo más a lo político. Vos que has entrevistado a tantos políticos de la política de este país, ¿vos crees que ellos se están preparando o ya están preparados para estas nuevas tecnologías? Yo pienso que es medianamente preparados. Hay una cosa que es muy compleja y hablo con muchos asesores políticos que diseñan campañas y ellos en el fondo hacen algo, y lo tengo que decir correctamente, que pienso que está muy equivocado, en el sentido de que están tratando de llevar a muchos candidatos a que se vuelvan influencers y no prescriptores. ¿Qué hago referencia cuando digo de influencer? Usted ve un candidato y entonces sale a caminar y ahí sí se pone el sombrero de la región. O ahí sí va y come chicharrón, o ahí sí va y come pescado con patacón. Entonces ahí sí se pone la guayabera o se pone la ruana. Entonces los están llevando como a ver si se identifican con determinadas regiones donde están llevando su discurso político. Pero resulta que la gente ya no es boba, pues ¿qué está haciendo? Pues nunca, la gente ya entiende eso. Entonces, equivocados por ese lado, tratar de llevar a los candidatos a ser influencers. Listo. Para mí debería ser una mezcla 80-20, 80% prescriptor. Conozco el tema, le voy a solucionar este problema del acueducto, lo vamos a hacer así, 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 así. Tengo estos datos, tengo esto, tal. Y más o menos un 20% de influencia, salir a trotar, identificarse con la comunidad y todo este asunto. Entonces, después de decir esto, viene otro asunto y están muy jugados a lo racional y se olvidan mucho del tema emocional. Y es que el tema emocional usted no lo puede meter en una misma canasta y siempre lo va a pelear. ¿Por qué? Porque llegamos y le decimos a la inteligencia artificial, analíceme todos los comentarios a ver cómo se están moviendo las emociones. Listo, las emociones son de segundos y de minutos, las emociones o de horas. Las emociones no son de días ni de más tiempo. Pues, o sea, perdóneme, usted tiene una emoción cuando se levanta y va a trabajar, otra emoción por la tarde cuando está cansado, otra emoción cuando llega y no sabe qué va a comer. Las emociones cambian total. Y la inteligencia artificial todavía no ha llegado a ese punto. Entonces se ponen y llegan y estandarizan todo ese asunto. Y hay una cosa muy importante cuando uno habla de esto. Una cosa es la percepción proyectada y otra cosa la percepción percibida. ¿Qué es la percepción proyectada? No, es que yo soy el mejor presentador del mundo. A mí todo el mundo me quiere, yo lo hago muy bien, yo soy un berraco para esto. ¿Y cuál es la percepción percibida? Y hay veces no vamos a buscar esa percepción percibida. Ese Nacho es un bobo, ese Nacho no funciona, o ese Nacho no deja hablar, o ese Nacho no conoce el tema. Y entonces hay veces nos confundimos, o pienso yo que están muy confundidos en esos parámetros. Entonces, para resumir,
volver al candidato, el influencer, gran equivocación. Volver al candidato muy racional, también gran equivocación, hay que mover emociones. Y por último, hay que descubrir cuál es la percepción que tiene la gente de nosotros. Muy importante eso, la percepción, porque es que yo veo, por ejemplo, la inteligencia artificial y cómo puede ayudar a un partido político que es o desde el contenido o desde la información, Sí. así como vos lo decís. Eso de volver al candidato un influencer es muy cierto. Por ejemplo, en la campaña de Paloma Valencia, todos los videos de las palomitas, no sé si los viste, Sí. que salían muchos de las palomitas y todos eran hechos con inteligencia artificial. ¿Qué tan buena percepción puede tener el usuario o la persona que está pensando en votar hacia ese candidato y decir, bueno, pues que este contenido no es serio, esta persona ya se cree es un influencer, un TikToker, o realmente es una persona preparada para lo que está predicando, ¿cierto? Y la información es lo que nosotros también como ciudadanos no podemos ver. Es decir, las campañas políticas, cómo están utilizando las nuevas tecnologías para poder analizar todos los datos que tienen de nosotros. Por ejemplo, vos decías, la inteligencia artificial en este momento no es capaz de analizar las emociones, digamos que desde el común. Y en tiempo real. Y en tiempo real. Usted hoy se levantó muy aburrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no sé, tengo un problema con la señora, o no tengo plata para pagar el crédito, o porque hay un taco gigantesco, porque tengo el hijo enfermo. A las 2 de la tarde, que jugó la Selección Colombia y le ganó el partido y se ganó el Mundial, ¿cómo está su emoción? No, sí, claro. Cambia. Muchísimo. Radical. Usted se llenó de Muchísimo. optimismo, se siente orgulloso de ser colombiano. Es lo que, y la inteligencia artificial, eso no sabe predecirlo todavía, porque eso Sí, llegará, ¿sí o no? Llegará un momento donde lo entienda. Porque en última instancia la inteligencia artificial entiende eso porque usted lo tiene aquí, porque usted hizo un comentario, pues usted tiene que haber metido alguna información aquí para que la inteligencia artificial entienda eso. Pero si usted no mete información acá, digamos que hoy se silencian todos los celulares, ¿con qué información va a trabajar la inteligencia artificial? Uniendo mucho esos temas, Nacho, y ya para terminar, ¿vos cómo ves el futuro? O sea, ¿qué me es tu opinión de las próximas elecciones de aquí a 4 años? Porque Abelardo apenas se va a posicionar este otro mes. ¿Cómo crees que va a evolucionar en 4 años estas tecnologías y cómo nosotros que estamos desde el otro lado nos podemos preparar para esos cambios? Oiga, es una pregunta por ahí de una charla gigantesca, pero voy a tratar de resumirla en lo siguiente, de acuerdo a lo que yo he visto en estos 40 años que llevo haciendo periodismo y entrevistando tantas cosas. El mundo cambió de una manera drástica. De hecho, cambia con una cosa, con solo las palabras, ¿sí? Y entonces usted ahora, antes eran los partidos políticos, los partidos políticos consolidados, los republicanos, los liberales, los conservadores, los del PP, había partidos que se movían en bloque, ¿sí? ¿Qué pasó? Eso fue cambiando. Y eso fue cambiando a que ya todos estos partidos se desintegran o se van deformando y se convierten en movimientos. Ahí es donde nacen todo ese cuento que voy por firma. Yo era liberal, yo era conservador, yo era del CD, yo era del Pacto Histórico, pero ya no voy con él. No, ¿por qué? Porque voy por firmas. Entonces pasa todo de un movimiento a un sujeto. Listo. Entonces llega ese sujeto y sigue con los mismos ideales, pero parece ser que no está funcionando. Y entonces aparece una nueva palabrita y la dejo ahí para que usted la tenga. Y digo que son las palabritas extranjeras, los outsiders. Mucha gente, pues todo el mundo habla de eso, y en el fondo la gente ni sabe eso qué significa. Un Bukele, un Milei. Ahora entramos en Colombia con un outsider que se llama Abelardo de la Espriella. Y estos outsiders entran con qué? Firmes por la patria, por el mundo, la ropa, el vestido, el gesto, la palabra, y empiezan a jugarse. Eso no lo hizo la inteligencia artificial. Ellos generan todos esos códigos, generan todos esos elementos, ¿sí? Y ya van y los refuerzan con la inteligencia artificial. El tigre saliendo, haciendo esto, lo otro.
¿Lo han entendido? Creo que no, porque es que son dos mezclas muy distintas. Hay una cosa que yo siempre hablo mucho en mis charlas, una cosa es el sujeto, ¿sí? Y la otra cosa son los hechos. Y entonces usted puede generar muchos hechos con inteligencia artificial, hechos de educación, de mejoramiento, de salud, pero el sujeto es el que está aquí abajo. Usted puso ahorita el ejemplo de Paloma, ¿sí o no? Entonces estaba Paloma Valencia aquí y habían un montón de hechos con palomitas y esto y tal. Pero ¿quién era el importante en última instancia? El sujeto, no los hechos que le estaban construyendo. Porque en última instancia usted siempre va a elegir a un sujeto y no unos hechos. Usted va detrás, me siento identificado como se viste, me siento identificado como habla, me siento identificado de su proyecto, listo. Entonces, ¿que lo han entendido? En mi concepto personal, todavía no. Llegamos a una nueva etapa donde vamos a tener unos outsiders, que el próximo será también un outsider, una persona que no estaba en ninguna parte, apareció, se montó y listo, y, ¿para qué voy a seguir con más de lo mismo? Probemos con este nuevo. Y ahí sí vendrá la inteligencia artificial a solucionar una gran cantidad de cosas. Y es que todos ellos, inclusive, ni siquiera en sus discursos políticos los metían. Usted dígame, Cepeda, ¿cuándo vino Iván Cepeda a hablar de inteligencia artificial para solucionar los problemas del país? No, nunca. De pronto hablar de las Espriella un poquitico, pero todavía no lo tienen. Es algo como una promesita y muy chévere, ¿sí? Entonces, ¿la inteligencia artificial sirve? Sí, claro, pero es que el político suele hacer una cosa muy particular, y es hablar con el retrovisor. Entonces, yo siempre he dicho que Colombia está diagnosticada, después otra vez diagnosticada, y el diagnóstico, y asimismo funciona el discurso con el diagnóstico. ¿Qué pasa si uno invierte los papeles? Si uno habla de la solución por este diagnóstico, cuando empecemos a cambiar esa metodología, la juntemos con la inteligencia artificial, pienso que vamos a tener un cambio muy duro. Pero para lograr ese cambio fuerte, tenemos que tener unas audiencias educadas, pues, que sepan cómo se mueve esto. Sí, muy importante que la audiencia se eduque y sea consciente de todo esto que está pasando. Y quiero que ese sea el mensaje final para cerrar, de invitar a todo el mundo de ser consciente de que esto existe y es una realidad, de que todo lo que vean en redes, todo lo que incluso en televisión y en donde sea, puede estar influenciado por inteligencia artificial. La inteligencia artificial existe y en este momento se está utilizando. Entonces hay que tener pensamiento crítico, Nacho. No, total, pero le dejo una inquietud ahí. Es que la inteligencia artificial existe, es muy buena, tremendo, eso es una cosa, pero todavía sigue siendo un complemento de la realidad física. Ah, totalmente no de la acuerdo. reemplaza, sí, no la reemplaza, es un complemento. Lo que decíamos ahorita de pronto al inicio, a mí me impacta mucho, no, antes la gente le preguntaba en Google, hombre, ¿qué ruta me recomienda para hacer en X país? Sí, destino turístico. Y entonces le salían videos de YouTube, le salían recomendaciones de agencias de viajes. Ahora usted llega y la gente cogió el ChatGPT, yo que tengo que... Y lo volvió, la inteligencia artificial pues, sí sirve para hacer consultas, pero la gente está emocionada porque ya no le preguntan a Google, sino que le pueden preguntar a estos, deme una ruta, planéeme este viaje. Listo, pero realmente la inteligencia artificial no es para eso. Usted sigue utilizando Google y eso se lo va a resolver Google. No, pero para eso también hay que tener ese pensamiento crítico, Nacho. Obvio. Porque es que incluso puede ser Google, puede ser la inteligencia artificial o lo que sea, pero la información puede estar sesgada. Entonces usted llega y pregúntele, hola, chat, o usted ya le pone nombre, ¿sí o no? Usted le dice cómo se llame, ¿sí o no? Peranito, ayúdame, quiero ser candidato a la alcaldía de Medellín, yo, Nacho López, investígame en mis redes y yo cómo puedo ganar. Y probablemente le va a contestar de todo, ¿sí? Y le va a dar toda la estrategia. ¿Y usted va a ganar con eso? Ahí llega la cuestión y la gran pregunta. Ahí llega la cuestión y la gran pregunta. Nacho, muchas gracias por estar acá con nosotros en este primer episodio. Espero que les haya gustado y vamos por más, Nacho. Muchas gracias. A vos por haberme invitado.